convierte en el centinela estratégico de la organización. Los riesgos invisibles no están en los manuales, no aparecen en los procesos, se esconden en las decisiones, los silencios y esas zonas grises. Detectarlos exige algo más que conocimiento técnico, requiere visión, intuición y coraje. Empatía, pensamiento crítico, escucha activa, son competencias que permiten ver lo que otros no ven. Hay cientos de casos donde un oficial de cumplimiento detectó lo que nadie más quiso evidenciar. Pero para que los riesgos salgan a la luz, primero hay que construir confianza. Canales abiertos, confidenciales y accesibles. Espacios donde la gente se sienta segura para hablar. Como el caso de Johnson Johnson, que lo entendió bien, creó sus cafés éticos permitiendo detectar problemas antes de que se convirtieran en crisis. ¿Cómo mapear lo invisible? Con metodologías que combinan análisis humano y tecnología. Aporta la inteligencia artificial porque permite encontrar patrones que el ojo humano no es capaz de detectar. Algunos bancos muy prestigiosos usan monitoreo continuo para anticiparse a fraudes internos e incluso identificar conflictos de interés. En un entorno cambiante, el oficial de cumplimiento debe estar siempre alerta, monitorear regulaciones, participar en gremios, automatizar procesos, todo suma. Con herramientas como la norma ISO 37301, el cumplimiento se vuelve ágil y estratégico. Pero el mayor reto es cambiar la percepción y pasar de ser un obstáculo a convertirnos en aliados. El cumplimiento debe integrarse a la estrategia y hablar el lenguaje del negocio. Lograr que el oficial de cumplimiento trabaje a áreas comerciales para proteger sin frenar. Cuando el cumplimiento está alineado con la estrategia, la organización crece sin riesgos ocultos. Por eso, hoy el oficial de cumplimiento debe ser un estratega, comunicador, más que un analista, un constructor de confianza. Su rol no es solo proteger o llevar un normograma, es impulsar el crecimiento ético y participar en el desarrollo sostenible. El futuro exige centinelas preparados. ¿Está tu organización lista para ver lo invisible? Bienvenidos a Mentorio. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mentorio, el espacio que tenemos diseñado desde hace ya 5 años, en donde desde... ¿Qué pasó? Que es que todavía está el video ahí abierto. Ya. No, yo te El veo espacio y que te escucho tenemos bien. diseñado desde cuando un virus nos puso en jaque a toda la humanidad, logramos crear este espacio de todos los jueves a las 5 de la tarde, en donde, para quienes están entrando por primera vez en esta conversación, nos encontramos de una manera libre, tranquila, sosegada, sin acartonamientos, sin egos, sin superlativos, para conversar, para compartir, para hablar, para transferir conocimiento, para encontrar respuestas, para formular preguntas, para cambiar de opinión e incluso para disentir. Y todo alrededor de la gestión de riesgos, la continuidad de negocio, el cumplimiento legal y normativo, la gestión de riesgos de desastres, el tema de la gestión de crisis y todos los temas que nos importan a quienes trabajamos en este tema de la gestión de riesgos.
cada jueves, entonces nos juntamos aquí para conversar. Y es el caso de las personas que ya están conectadas: Alejandra Arboleda, Carol Joana Silva, Jorge Enrique Prado, Juan Carlos Rodríguez, Juan Fernando López, Natalia Andrea Lozada, María Fernanda Morales, Mauro Sosa, Melisa Arango, Pablo Martínez, Paula Andrea, y otros: Melisa Arango, Sergio Martínez, y todos los que se estén conectando en este espacio de Mentorio para conversar en esta oportunidad con nuestra invitada muy especial. Ella es Marilia Moreno, es de origen venezolano, pero vive en Ciudad de Panamá, y es una influencer, además del tema de gestión de riesgos. Nos encontramos, como muchos de nuestros invitados, en en un dime y direte, en una comunicación de ida y vuelta a través de generación y creación de contenido en LinkedIn. Y yo dije, tengo que invitar a Marilia porque estamos súper sintonizados, mm, y es un espacio para poder eh, poner de presente esas conversaciones que hemos tenido. Recuerden que aquí la única regla que tenemos es levantar la mano en el menú que tenemos en la parte superior cada que quiera intervenir. O sea, aquí no hay que esperemos a que Marilia hable o que Carlos hable al final de la conversación y después hago la pregunta. No, en cualquier momento de esta hora y cuarto que vamos a estar juntos, pueden levantar la mano, preguntar, hacer sus aportes, hacer sus comentarios. Nosotros ya tenemos canal para conversar, María y yo, entonces, pues la idea es que ustedes sean los conversadores con María. Sin embargo, pues obviamente nosotros, para, digamos que detonar esta conversación, tenemos unas preguntas de inicio, pero la idea es que sean ustedes los que armen esa conversación. Entonces, Alejandra, Juan, John, Manuel, María, Mauro, Paola, Sergio, los que estén conectados, por favor, recuerden levantar la mano e intervenir. Eh, Marilia Moreno es experta en compliance. Tu profesión de base, Marilia, es Abogado, abogado, ¿sí? abogado. O sea, a donde los abogados todos van al infierno, dice el chiste. Dice el chiste que los Sí, ingenieros van al cielo y que los abogados al infierno. ajá. Bueno, esperemos que no sea así. Entonces, vamos cuéntanos, Marilia, quién eres tú y saluda a nuestros invitados. Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, darle las gracias a Carlos por estar, por invitarme, primero que nada, por contactarme, por coincidir. Aplaudo de pie esta iniciativa que él tiene, porque me encanta y vamos a hacer hoy algo seguramente, como siempre, provechoso, diferente. Quiero oírnos, quiero contarles mi experiencia, hablarlo con Carlos, pero también oírnos a ustedes, que sea un verdadero conversatorio y no un monólogo, ¿verdad, Carlos? Entonces, Claro bueno, que sí. primero, claro que sí, primero taza en mano, porque tenemos una hora y pico aquí para esto, que nos va a resultar poco y ustedes van a ver. Eh, es difícil hablar de uno mismo, yo prefiero decir que la vida, como dijo Carlos, pues sí, de origen venezolano y como todos ustedes pues lo saben, lo que nos ha tocado duro y aquí estamos en un país que nos ha recibido con las manos abiertas y que estoy súper agradecida y una apasionada de la gestión de riesgos, del cumplimiento, pero más allá de cómo aportar a las organizaciones cómo cambiar el paradigma de que riesgo, Carlos, es una matriz, de que compliance es un manual, de que cumplimiento es una política, de que compliance officer es un policía. Es más, me gusta más
que es eso, que me conozcan, que me recuerden como esa persona que pasó por una organización y quiso cambiar y logró cambiar ese paradigma. Para eso estamos aquí. Vamos a ver qué hacemos entre todos. ¿Qué te parece, Carlos? Me encanta el reto, me encanta ese reto. Y pues empecemos por el tema que nos está apasionando. Ah, Claro, venga, aquí les tengo también una sorpresa que se las anuncié en los grupos de WhatsApp y se los anuncié en LinkedIn, que quienes asistan a esta conversación hoy y tengan mucha actividad, les vamos a dar yo, Carlos Vanegas, en este trabajo de seguir transmitiendo conocimiento. En septiembre, en el mes perdón, en el mes de octubre, la primera semana de octubre, vamos a lanzar la certificación internacional en habilidades gerenciales para la gestión de riesgos. bravo, Y bravo. ese programa que empieza el 1 de octubre, nos da esa gracia para que todo este mes de septiembre vamos a hacer la promoción. Mentorio no es un espacio comercial, entonces no vamos a hablar ni promocionar esa certificación aquí, pero lo que sí quiero es concederle a mis amigos que han sido fieles y han estado aquí conectados y a los que están conectados hoy, entregarles una beca para poder asistir a la formación teórica de habilidades gerenciales para la gestión de riesgo. Entonces, ahora en el chat les voy a poner un enlace para que se registren y ese registro ya les concede $60 menos del valor total para esa certificación internacional. Es un regalo que les quiero dar porque ustedes han sido fieles, porque han estado aquí, porque han estado en parte de esta construcción especial que ha sido Mentorio. Entonces ahora les pongo el enlace. Lo pongo a propósito porque mi primera pregunta, Marilia, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. ¿Qué habilidades y competencias crees que debe tener un oficial de cumplimiento para poder detectar esos riesgos invisibles de los que hablamos, que no siempre están en los procesos y que no siempre están evidentes en la operación de una organización? ¿Qué habilidades y competencias debe tener ese oficial de cumplimiento, ese líder de riesgos, ese gerente que está liderando un proceso? Fíjate, Carlos, esa es una pregunta, empezamos con una pregunta fuerte. Ah, ¿Qué claro, competencia? aquí somos Exacto, fuertes. claro, ¿qué competencias debe tener ese oficial de cumplimiento? Mira, principalmente hoy en día nos hemos concentrado mucho y aquí ya los quiero, apenas empecemos, ya les voy a empezar a ustedes a pedir retroalimentación. Pero no sé qué les parece a ustedes que últimamente hemos visto en redes, en todas partes, esa proliferación, sí, todos tenemos obviamente esa capacidad de tener un conocimiento técnico, Carlos, de gestión de riesgos, ese conocimiento obviamente de la parte normativa, de la cultura organizacional, pero yo voy un poquito más allá y obviamente para ver, acuérdense que estamos viendo cómo ese compliance officer va a ser ese centinela, ese defensor de esos, ese catalizador de esos riesgos invisibles, y lo primero que tiene que tener son unas habilidades blandas específicas, atención al detalle. Eso es importantísimo. De aquí ahorita quiero empezarlos a oír. Fíjense ustedes, atención al detalle. Obviamente estos riesgos invisibles, como bien decía Carlos, son esos riesgos que no vemos normalmente en el día a día, pero que tenemos que estar atentos, atendiendo pequeños detalles, como por ejemplo banderas rojas que se nos presenten con colaboradores en lo interno, o banderas rojas cuando hay una alta rotación en las organizaciones, porque cuando hay una alta rotación en las organizaciones pudiera ser que hay problemas de cultura organizacional, que hay problemas con la cultura ética, que hay problemas con acosos, que hay problemas incluso con el uso del canal de denuncia, con represalia. Entonces, ese
oficial de cumplimiento lo primero que debe tener es esa atención al detalle, esa posibilidad de observar efectivamente cuáles son esas banderas rojas que a veces no son tan evidentes en el mundo del cumplimiento. Lo segundo, Carlos, que debe tener ese oficial de cumplimiento es empatía. Ese oficial de cumplimiento debe tener empatía y debe hacer equipo. Además, debe tener esa habilidad para liderar, sí, pero también para ser parte del equipo. Miren, lo primero que de su organización, lo primero que debe llegar a ser un oficial de cumplimiento es sentarse con el equipo, es sentarse con el proceso operativo, con el proceso productivo de la organización, luego con el proceso administrativo, con recursos humanos, ser parte de la organización, integrarse a la organización, ganar aliados dentro de la organización para que efectivamente pueda tener esa posibilidad de oler, ¿sabes, Carlos? De oler esas banderas rojas en algún momento que no son tan evidentes, pero que es necesario que sean identificados para que pueda ponerse controles que efectivamente gestionen esos riesgos invisibles. Entonces hablamos de habilidades que van mucho más allá de lo técnico. Obviamente, habilidades, tú me vas a decir a alguien y quiero empezarlos a escuchar, quiero empezarlos a que me digan qué opinan, y les voy a hablar ahorita de mi propia experiencia. Yo cuando los invitaba en LinkedIn decía, yo lo viví, y lo he vivido desde dos roles, y ahorita lo vamos a hablar. Pero también obviamente muchos van a decir ahorita a lo mejor, Marilia, habilidades tecnológicas. Claro, obviamente un oficial de cumplimiento debe manejar herramientas tecnológicas que le ayuden a detectar esas banderitas rojas que van apareciendo a lo largo de todos los procesos de una organización. Pero más allá de eso, tiene que cultivar, tiene que desarrollar las habilidades blandas. Miren, yo soy una defensora de las habilidades blandas y me ha tocado el rol de oficial de cumplimiento in-house, pero también de consultor, es decir, de oficial de cumplimiento externo. Y miren, no hay nada como el desarrollo de las habilidades blandas. Por supuesto, tiene que haber un piso importante de conocimientos, de técnicos. Yo recomiendo muchísimo, tú lo sabes, Carlos, obviamente las normas ISO nos dan unas herramientas fundamentales, valiosas para gestionar riesgos. El caso de la 37301, que es una norma de cumplimiento integral, que obviamente nos ayuda y tener esa preparación hoy en día, pues obviamente va a ser de provecho para todos, pero no hay nada como desarrollar las habilidades blandas. Soy una defensora. Mira, tú puedes ser el técnico más brillante y si te falta la habilidad de empatía, ese oficial de cumplimiento la va a tener difícil en la organización. Y yo les decía, vamos a hablar de experiencias, y aquí quiero empezarlos a escuchar. Y mi experiencia es que así como me ha tocado organizaciones en donde tú puedes desarrollar tu manual de cumplimiento, tu programa de cumplimiento, detectar esos riesgos, me ha tocado duro, Carlos, con organizaciones donde dicen, ¿para qué sirve un oficial de cumplimiento? ¿Qué hace el oficial de cumplimiento? ¿Por qué tengo que tener un oficial de cumplimiento? ¿Qué llamas tú riesgos invisibles? Y en ese momento, el oficial de cumplimiento debe tener esa habilidad para manejar esa situación. Ojo, y estamos hablando incluso de situaciones, ya las vamos a hablar, desde la alta dirección con los mandos medios también, con los mandos gerenciales de las organizaciones, en donde los mandos gerenciales de la organización te dicen, en un momento determinado, cuando tú vas a preguntar, por ejemplo, ¿por qué en el tema de las licitaciones, de contrataciones, en un momento determinado hay tantos procesos desiertos? Entonces tú vas a ver, o porque hay ofertas iguales. Eso me pasó. Yo quiero empezarlos a escuchar. Este conversatorio no es solo de Marilia. Quiero que ustedes lo escuchen. Eso me pasó. Escuchen procesos licitatorios o contrataciones donde las ofertas eran iguales, donde las estructuras muchas veces incluso de precios y costos eran parecidos y la diferencia eran de céntimos. No estoy hablando de la estructura que hay que presentar, sino de la propia estructura económica. Entonces, cuando tú te sientas y dices, tú consigues quizás algo hostil del otro lado.
pues ahí es donde el oficial de cumplimiento tiene que tener esa capacidad de liderazgo, de empatía, para que en un momento determinado sentarte con esa persona de la comisión de licitaciones, de la comisión de contratación, conversar, explicar y llegar hasta el fondo para que seas capaz de identificar ese riesgo invisible. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando realmente en ese tema de la vida real que les estoy comentando, donde las ofertas eran iguales? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando dentro de ese proceso? ¿Un intento de fraude dentro de la organización? ¿Cuál fue la bandera roja? ¿Qué debía hacer el oficial de cumplimiento? Entonces, fíjense cómo las situaciones que se nos van presentando día a día, Carlos, es necesario que tengamos habilidades que no solamente se reduzcan a lo técnico. Yo, pues, me encanta la certificación que acabas de anunciar, Carlos, porque soy una empedernida en creer que efectivamente las habilidades, dentro de esas habilidades gerenciales hay, y me permito opinar incluso en esto, tiene que haber una carga muy grande de habilidades blandas. Obviamente, esas habilidades que hay que desarrollar. Mira, yo en el proceso de construcción de este curso, pero este no es el momento para hablar de eso, pero No, sí pero es aplico, ideal. es por lo siguiente, mira, resulta que durante 25 años yo he visto pasar en mis equipos de trabajo o en las empresas clientes donde yo he atendido o los colegas que he escuchado una queja general y es, Sí, tenemos mucho conocimiento técnico, exacto, las normas nos dicen el qué, pero no el cómo. no nos dan el cómo y aún hay libros, cuando yo hice mi libro de guía de buenas prácticas, yo me preocupé más en el libro de hablar de el cómo, pero aún así no es suficiente el cómo, porque es el tema de la autoridad técnica con el tema de la autoridad moral, Pues sí, ¿cierto? Esa autoridad moral que no solamente la da la ética, sino también la forma en cómo tú abordas un problema, sí, cómo abordas una conversación con el otro, cómo comprendes las agendas internas que tiene el otro para cometer un acto o para infringir una norma o un procedimiento o saltarse un control. Es que la gente no, y es una cosa que yo siempre he evidenciado, y es que la gente, mucha gente no quiere delinquir, sino que hay cosas que se vienen sobre su propio conocimiento o sobre su propia experiencia o su propia forma de ser que, que no les que hace que la norma se vuelva una cosa de segundo nivel o de tercer nivel, que ya no tenga tanta relevancia. ¿Por qué? Porque vive en un entorno hostil o porque el equipo de trabajo o porque el equipo, yo se la voy a hacer a mi compañero, es que este sí es una porquería, entonces yo voy a hacer que caiga, entonces yo voy a cometer el ilícito o voy a descuidarme en el control para que vea que él sí se equivoca. Porque muchas veces ese espíritu contingente, ese espíritu revanchista, ese espíritu vengativo o ese espíritu de retaliación hace que, y eso solamente se puede curar a través de habilidades blandas. totalmente contigo, Carlos, de acuerdo. Y disculpa que te interrumpa porque es que dijiste algo que con lo que estoy súper de acuerdo. Y en ese ejemplo que tú pusiste, que pasa mucho, eso de, se la voy a hacer, o estoy delinquiendo no hablamos de delinquir entonces, hablamos solamente de una infracción No, una de infracción. norma, ¿verdad? Entonces, lo estoy haciendo porque
Ojo, eso tiene que ver incluso con la propia cultura de la organización también, en donde la cultura ética de la organización pueda en un momento determinado ser permisiva. Ojo, ojo, porque si la organización no tiene manuales claros donde se establezcan cuáles son las conductas que se prohíben, pero más allá de eso, que se vivan dentro de la organización y además de eso, que se tengan verdaderas sanciones, se va creando esta cultura que la hemos visto en muchas organizaciones y que hay que empezarla a sanar. Y ojo, y ahí viene, me faltaba una habilidad, porque claro, que aquí podemos pasar toda la tarde y yo puedo pasar días. Y lo uno, Carlos, con la habilidad que me faltaba hablar, y es que el compliance officer tiene que desarrollar esa habilidad para ser capaz de defender su posición ética e íntegra, porque te van a tocar situaciones difíciles dentro de las organizaciones. Están muy callados, pero bueno, me tocó a mí dar los ejemplos entonces, Carlos, porque Dale, 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 que tu vamos a experiencia también empezar. es muy importante para nosotros. Claro, me tocó dar a mí. Miren, y nos va a tocar dentro de estas posiciones, dentro de las mesas de decisiones estratégicas, tener una posición muchas veces firme dentro de las posiciones. ¿Por qué? Porque van a tener, obviamente van a decir, este oficial de cumplimiento es el villano que para todas las negociaciones de las organizaciones. Sí. Que para las contrataciones cuando te hablan de contratar con, por ejemplo, países de alto riesgo. Entonces tú levantas la bandera y dices en un momento determinado, ya va, lo único que tenemos que hacer es hacer una debida diligencia robusta. Vamos a ver cuáles son los riesgos que se presentan ahí, vamos a establecer los controles y termina siendo en un momento el villano. Pero si no tienes esa suficiente fortaleza, si esa habilidad blanda no está desarrollada suficientemente en ti, ojo, tú te puedes dejar llevar por esa mesa. Tú te puedes, cuando hablo de esa mesa corporativa, donde está la alta dirección, donde está la gerente y el gerente de cada departamento, y solo tú estás levantando la voz para decir en un momento determinado, no se puede, o hagamos la debida diligencia, apliquemos este control en un momento determinado. Entonces tienes que tener esa habilidad de manejar la situación con firmeza, con empatía hacia la organización, porque ojo, el compliance officer, por el hecho de ser el centinela, y ese título lo hablamos mucho, Carlos, por el hecho de ser el centinela, el defensor de los, y me decían en Lindy, qué buen título, estoy de acuerdo, pero por el hecho, y eso lo quiero dejar desde el principio, por el hecho de nosotros ser ese defensor de los riesgos invisibles, ese detector, ese que tiene el olfato, la atención al detalle. Por el hecho de ser eso, no quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en el obstáculo dentro de la organización en un momento determinado para evitar que se hagan las negociaciones que tengan que hacer. Porque, ojo, se pueden hacer las negociaciones, pero que sean legal y éticamente posibles. Porque aquí podemos pasar otra tarde también hablando entre esa distinción de ese negocio legal y de ese negocio ético. Se encuentra el equilibrio, Carlos, sí, se encuentra el equilibrio, pero hay que tener una fortaleza, ojo, y es muy fácil estar sentado esta tarde aquí diciéndoles, se encuentra el equilibrio. Yo quisiera estar en la mente de muchos de ustedes, que los invito a que pregunten o a que no pregunten, que compartan su experiencia y simplemente me digan, Marilia, yo tuve algo diferente, el que lo pueda compartir en el chat. Ojo, pero yo sé que estar sentado en una organización, me han escrito muchísimo, y sé que estar sentado en una organización donde muchas veces la visión que hay de ese oficial de cumplimiento es el oficial de cumplimiento que lo para todo, Carlos, o el oficial de cumplimiento que no deja que la organización avance. Ojo, pero el oficial de cumplimiento también puede evitar que las organizaciones vayan a quiebra. Total, total. Así de claro es Marilia. No lo disfrazo, porque es así, Carlos. El oficial de cumplimiento te puede evitar una quiebra, una bancarrota, te puede venir un cierre de tu organización, te puede venir incluso por un incumplimiento, pero también por una pérdida de reputación.
Total. Y en esta pérdida de reputación, por supuesto, jugará un papel fundamental que tú hayas escuchado a tu oficial de cumplimiento, que te hayas escuchado cuando esa banderita tú la levantaste en un momento determinado. Hace 8 días estábamos conversando con Mario Fernando Brandt Ajá, sobre el lado oculto de la auditoría. sí, Y Mario Fernando lo decía con un poco de sentimiento también, de cómo él como persona, y daba su propio testimonio individual, había tenido incluso que verse obligado a renunciar a una organización porque no le hacían caso. Porque cuando levantaba la bandera roja de la advertencia sobre la improcedibilidad de un acto o la inconveniencia o la ilegitimidad o lo antiético, porque es que hay cosas que también hay que ir como sopesando, que es antiético, que es ilícito, que es antilegal, antijurídico y que es inconveniente moral, porque hay muchas cosas que pueden ser convenientes moralmente, pero no son jurídicas, o cosas que pueden ser inconvenientes jurídicas, pero moralmente aceptables. Hay cosas que ese debate entre la ética y la habilidad y la competencia para enfrentarlo no siempre es o yo lo acepto o renuncio, sino cómo hago yo, y lo decía, me acuerdo, hace por ahí unos 2 años y medio, que Ana María Orizoli, desde Lima, Perú, que estuvimos conversando de cómo atraer al normativo, cómo atraer al supervisor, al regulador y volverse aliado del regulador en vez de volverse un espejo oscuro de los requisitos. Ana María, los invito a que vayan a en el canal de YouTube, vayan a ese conversatorio con Ana María, que fue muy interesante, porque ella hablaba de voltear, ver la moneda por el otro lado de la cara, y es, ¿por qué pensar que el regulador es el enemigo si antes lo que deberíamos hacer es ir hasta el regulador para volver esas exacto, buenas prácticas adoptables dentro de nuestra organización? exactamente, qué bueno. Aquí tú planteaste para que sigamos como avanzando mientras Aitza, Alejandra, Carol Joana o Diego o cualquiera se anima a intervenir, conversar, contar alguna historia alrededor de esto. Eh, es un tema de confianza, porque el oficial de cumplimiento muchas veces es nombrado porque es que hay que cumplir, porque la norma, la circular de la superintendencia dice que tengo que tener un oficial de cumplimiento. Sí. Ayer en el grupo de mentorio, Juan Fernando desde el Cerrejón, que es una eh, gran explotación minera que tenemos nosotros en el norte de Colombia, preguntaba, venga, acaba de salir una norma y esta otra norma de la supertransporte, entonces tengo que tener Sagrilaf y Sarlaf y tal cosa, y entonces empezaron a dar respuesta. Yo terminé el chat diciendo, venga, independientemente de si hay que cumplir o no hay que cumplir, miremos la norma como la adopción de una buena práctica que nos permite proteger nuestra integridad como profesionales y a la empresa como organización. No lo Totalmente. veamos como el requisito harto que hay que cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos construir esa confianza y esos canales de comunicación dentro de la organización o fuera de ella también, para que la gente se sienta cómoda y también nos comparte información clave sobre esos riesgos que no se ven a simple vista? Mira, primero no es un trabajo de un día, Carlos. Eso sí quiero, eso me lo preguntan mucho, inclusive compliance officer que me contactan
que me dicen, compliance officer, que me dicen lo que tú contabas ahorita. Mira, me fui, o compliance officer que me dicen estoy cansado, ya no puedo más, la alta dirección no me escucha, o cuando voy a los mandos medios no me escuchan, o es hay una actitud hostil, o, ojo Carlos, hay actitudes también de burla que me han comentado en un momento determinado, ahí viene el compliance officer, ahí viene tal, eso es nuevecito, yo decía, Dios no. Pero bueno. No, eso no sucede aquí. Gracias a Dios. Bueno, continuando con la pregunta, no se construye de un día para otro, pero me ha funcionado una técnica, porque estoy viendo la hora y si sigo no vamos a poder conversar completo. Esta técnica voy a ir tratando de precisar. Me ha funcionado mucho y es lo que han llamado algunos teóricos embajadores de compliance. Pero ¿cómo lo he implementado yo en un momento determinado? Mira, identificamos primero, obviamente cuando llegas como compliance officer a una organización, los decía desde el principio, integrarnos a la organización. Eso que tú colocabas en el video, que me enamoró y te lo dije, el tema de los cafés éticos, eso funciona muchísimo, pero el compliance officer debe hacer parte de ello, puede establecer obviamente las estrategias que considere, pero la que mayor me ha dado resultado es el tema de los embajadores de cumplimiento, embajadores éticos en cada uno de los procesos. Estos embajadores, primero, y me ha funcionado irnos rotando. Eso me funciona, es una estrategia, una técnica que hemos ido perfeccionando. En un primer momento, pues bueno, mira, fue en las organizaciones, se nombraba un embajador ético o un embajador de cumplimiento que estaba en operaciones, en donde se hacía el suministro de los productos a las embarcaciones marítimas. Entonces, este embajador de cumplimiento era el que se reunía en un momento determinado con el compliance, el que conocía de las estrategias, con el que salías a comer, hacías una relación de empatía. En un momento determinado podías obtener esa información de los riesgos que se daban a lo largo de esa cadena de suministro. Ojo, porque el compliance los asociamos mucho, nada más, Carlos, en muchas partes a prevención de lavado de dinero, prevención de legitimación de capitales. No, hoy en día hablamos de un compliance de segunda generación y el compliance de segunda generación es mucho más amplio. Es sostenibilidad, es seguridad y salud en el trabajo, es privacidad de datos, es seguridad de la información. Entonces tú tienes que tener esa amplitud como compliance officer y ir dando a cada embajador, obviamente de cumplimiento, dentro de cada proceso, esa confianza que te ayude a ti a poder ir identificando por proceso riesgos que muchas veces no salen en las reuniones, no salen en las mesas de trabajo de la bendita matriz de riesgos. Ojo, hay que hacerla. Yo con lo que no estoy de acuerdo es que digamos que los riesgos se reducen a una matriz de riesgos. Jamás. No. Y ahí sí no puedo. Eso es, obviamente, donde tú en un momento determinado plasmas los riesgos que identificaste, los controles, los evalúas el riesgo, estableces controles y vuelves a evaluar el riesgo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero los riesgos hay que vivirlos, hay que ir para detectarlos, ver si efectivamente los detectaste bien. Y esa relación de confianza, que era la que tú me preguntabas, evidentemente, primero con una excelente comunicación, en segundo lugar aplicando estrategias como la de los embajadores de cumplimiento por procesos. ¿En cuáles procesos? Empiecen con los misionales, empiecen por lo menos con los procesos misionales, con esos procesos de prestación del servicio, porque ahí vas a tener muchos riesgos. Sigue con los procesos de apoyo más importantes como los de recursos humanos, sigue con los procesos de administración y finanzas, ahí donde gánate, esos embajadores vas a ganar aliados, vas a ganar aliados dentro de cada proceso, vas a empezar a hacer una red dentro de la propia organización y vas a empezar a ganarte la confianza de la organización, Carlos, porque te estás poniendo en los zapatos de los procesos, porque te estás poniendo en los zapatos de cada uno de ellos, porque estás entendiendo el proceso desde adentro y no desde afuera. Y eso es uno de los resultados, de las estrategias que más buenos resultados me ha dado.
entender el proceso desde adentro, desde la práctica. Cuando nos dicen, mira, vamos a detectar, vamos a identificar unos riesgos hoy en un proceso, bueno, el último que me tocó de construcción, en un proceso, una empresa de construcción que estaba construyendo unas instalaciones dentro de un puerto marítimo. ¿Qué tiene que ver eso con legitimación de capitales? Con cumplimiento. Bueno, en el sentido estricto sí, en Panamá hay la ley de prevención de legitimación de capitales y de blanqueo. Y las empresas constructoras están dentro de los sujetos financieros, dentro de los sujetos no financieros, sujetos a estos controles. Pero más allá de esto, obviamente, acuérdense que acabamos de hablar de que el compliance es un compliance de segunda generación. Nosotros fuimos a ver cuáles eran esos riesgos posibles de cumplimiento que estaban y la propia labor que realizaban. Carlos, y nos fuimos todo el equipo a la propia prestación de obras. Vimos a los empleados, a los colaboradores técnicos, vimos cómo en un momento determinado cuando pedimos, por ejemplo, los certificados de calibración de las máquinas que colocaban de los equipos, que colocaban el concreto, de las pruebas de concreto no estaban, y supuestamente en un momento determinado estaban. Ustedes se imaginan en lo grave que eso puede ser para la organización en un momento determinado. Obviamente, porque estamos hablando de la prueba de un concreto, que en un momento determinado no esté. Y eso pues puede traer, mira, pérdidas económicas, financieras, pero también reputacionales. Y después de esto, hablar con los colaboradores, ¿por qué no usas el EPP? Te doy el EPP. Carlos, y todos estaban con los lentes así, mire, así, hacia atrás. 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 Y entonces era sentarte a ver con ellos, comer ahí y sentarte y decir, esto también es cumplimiento. Y sentarte con ellos y decir, mira, ¿por qué no te pones el EPP? No, lo que pasa es que a mí estos lentes, no, pero bueno, tú sabes para qué se usa, para qué es necesario que tú utilices el EPP. Bueno, mire, yo le voy a ser sincero, lo que pasa es que la charla me la dieron y yo no la entendí. Pero ¿por qué no dijiste en ese momento de la charla? Entonces, es empezar un poco a buscar atrás lo que tú decías, qué es lo que está pasando ahí. Tiene que ver entonces con esa cultura. Pero ¿cómo te ganas la confianza si no sales? Si no sales, y eso es a lo que yo los invito hoy, no es fácil, es progresivo, pero tenemos que voltear esa imagen que tenemos hoy del oficial de cumplimiento rígido, del oficial de cumplimiento tipo policía. Es muy dura la labor que nos toca, sí, yo lo sé, es muy dura. ¿Quieren que seamos un superhéroe? Sí, también. ¿Quieren que nos la sepamos todas? Sí, es fuerte, pero tenemos que sobreponernos a esto, darle la vuelta, como tú decías hace rato, Luis, con el ejemplo que tú ponías con el regulador, que de paso estoy totalmente de acuerdo, y en un momento determinado decir, nosotros tenemos el oficial de cumplimiento para ser un verdadero centinela de esos riesgos invisibles, tiene que salir al campo y ahí se gana la confianza. Tiene que crear esa red dentro de la organización, una red de aliados en donde puedas obtener la información valiosa que te ayude a identificar esos riesgos invisibles. Por ejemplo, dale, sigue. No, porque por ejemplo, y ya con esto termino porque si no, yo me encadeno, Carlos, ¿sabes? Yo sé. El caso que te puse, que es un ejemplo muy típico de los EPP, cuando tú buscabas, cuando yo con todo el equipo validamos antes de ir a la obra, todos los EPP estaban entregados y firmados. Todos estaban entregados y firmados. Ahí no había nada, ahí no había ningún incumplimiento. Es cuando vamos al campo que nos damos cuenta, sí, claro que tienen los EPP, pero no usados correctamente. Y cuando te sientas a comer con ellos, entonces ellos empiezan a decirte, no entendí la charla me la dieron muy rápido. Ojo, la charla me la dieron mientras estaba desayunando. Ojo, y entonces empiezan a salir una serie de cosas y una serie de riesgos invisibles que tú no lo puedes identificar si no vas a eso. Y si cuando tú te bajas ahí, ganas la confianza y empieza a fluir dentro de la organización en el proceso operativo, empiezan a fluir una cantidad de información que usted no se imagina cómo nos vinimos ese día. Y yo estaba feliz,
Yo estaba pero feliz. Y les voy a decir una cosa, ya con esto termino, Carlos, te lo prometo. Lo mejor fue la actitud, porque así como hablo de muchas experiencias que me han pasado con altas direcciones que me han dicho para qué sirve un cumplimiento, para qué sirve el compliance officer, yo he estado toda mi vida así, no me ha pasado nada, no he tenido una multa, así también he tenido, como este caso, la alta dirección que llamó para felicitarnos, que estaba feliz y que le propusiéramos cuáles eran los elementos o los controles que teníamos que implementar para mejorar. Pero escuchen lo mejor, que quería empezar por mejorar la cultura de la organización, que le presentáramos una propuesta para eso. Yo creo que ha sido el mayor éxito, no por la parte económica, olvidémonos de eso, el mayor éxito de prueba de que la estrategia de ir al campo, de ir a tu proceso operativo, de ganarte tu confianza, estoy poniendo un ejemplo de proceso operativo, ustedes seguramente en su mente podrán ponerse ejemplos de recursos humanos, de administración y finanzas, de los procesos también de apoyo de las organizaciones, pero es donde está la mayor prueba y que a partir de ahí hemos podido establecer los aliados para tender puentes de confianza y que vean en el oficial de cumplimiento o en esa función, aunque sea externa, un aliado de la organización para mejorar. Y fíjense que con esta estrategia los aliados los ganamos, Carlos, desde la alta dirección hasta el propio personal obrero de la organización. Ahí, Jorge Enrique Prado Gutiérrez nos pone una pregunta. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a una persona que se va a iniciar como oficial de cumplimiento? Creo que ahí le has dado bastantes tips para ese reto, pero yo quiero llamar la atención especialmente a cosas que suceden en Colombia hoy, sobre 3 temas específicos. El primero, una cosa es el cumplimiento y otra cosa es la observancia del procedimiento y el requisito. Ah, claro. Yo creo que aquí hay una cosa que nos ha hecho falta en la formación de la gente, tanto las universidades como los diplomados de oficiales de cumplimiento que ya hay por montones, de SARLAF, de SAGRILAF, de protección de datos personales, de defensa del consumidor, de sostenibilidad. Y es que nos hemos centrado mucho en cuáles son los requisitos y la meta de cumplimiento del requisito para que no me multen. Pero a eso le falta un proceso previo, que tú lo dijiste ahora, yo le pongo un término más, digamos que más académico, en el sentido en que... No me estás llamando académica, Carlos. No, yo. Estoy bromeando, acuérdate que estamos relax. Y es que nosotros antes de implementar un modelo de riesgos, quítele el apellido, antes de implementar un modelo de riesgos, tenemos que implantar el modelo. Es como cuando uno construye una casa. Usted primero hace el mortero de la casa, ¿cierto? La base, las estructuras, y luego la decora, la pone bonita, le pone muros, techos, ventanas y todo lo demás. Pero esa estructura, tristemente en una sociedad posmoderna, la estructura ya ha perdido valor. O sea, hoy los jóvenes, y no estoy hablando más de los jóvenes, dicen, no, déjenlo fluir, porque nosotros, que somos de una generación previa, somos de la generación de la estructura. A nosotros nos dicen, haz un proyecto y nosotros pensamos en la estructura. Sí. A los jóvenes les dicen, hagamos un proyecto y ellos ven el agilismo como un método. ¿Cómo lo hacemos? Más rápido, más costoso y cómo fallamos por menos precio para aprender. ¿Cómo aprendemos? Barato. Ambas cosas son válidas, pero en un modelo de cumplimiento, de compliance, la implantación antecede a la implementación. O sea que la observancia
precede a la observación. Yo primero enseño qué es lo que debe hacerse de forma ortodoxa, ética y apegada al procedimiento, a la norma, y luego le pido al otro que se adhiera a la norma. Pero si yo lo que hago es, de entrada, crear un modelo de gestión de riesgos con un mundo de controles, y entonces le digo, ahora sí, este es el oficial de cumplimiento que le toca poner a todo el mundo a caminar sobre una raya, pues todo el mundo odia al oficial de cumplimiento. Sí. Porque es el gallinazo en la baranda de la cama que no deja hacer los negocios. Ese es como lo primero. Lo segundo, tú lo dijiste ahora, y es el tema de cómo yo como oficial de cumplimiento debo conocer, comprender. Esto lo hemos dicho aquí en Mentorio muchas veces, que esto es un proceso en donde empieza por conocer, luego por comprender y finalmente controlar. Pero uno no llega al control sin haber hecho los primeros dos pasos. Entonces, ¿cómo comprender? Ya no conocer, sino comprender y controlar y ser un oficial de cumplimiento de postín, que muchas veces, como en Colombia está permitido ser tercero, o sea, subcontratar la figura del oficial de cumplimiento por parte de un servicio. Claro, un servicio externo. Un servicio externo. Y a ese oficial de cumplimiento, que es empleado de una compañía, por lo general le ponen 4 o 5 clientes. Ajá. Y entonces yo puedo ser oficial de cumplimiento de una constructora, de una empresa de salud, de una empresa de transportes y de una industria de alimentos. No creo que le quepa en la cabeza a una persona la pluralidad de procesos que puede tener esa cantidad de objetos sociales distintos. Así el proceso, porque nos centramos es en el sistema de gestión y no en la empresa. Decimos, no, yo soy oficial de SARLAF, entonces lo importante aquí es el SARLAF, o lo importante aquí es el negocio, la empresa y la protección de la empresa. No es que yo soy oficial de SARLAF, de una constructora, de una empresa de transportes, de una empresa de alimentos y de una empresa de oil and gas. Difícil. Bueno, eso es de papel. Eso es de papel. Eso es de papel. Eso es de papel. Perdóname que te lo diga, Carlos, y bueno, así soy yo, Franca, ¿no? Eso es de papel. Carlos, quiero, como ya estoy viendo el tiempo, quiero responder las preguntas porque les dijimos mucho por favor que participaran. Entonces voy a responder rapidito. Te prometo que va a ser rápido. Dale. Te prometo que va a ser rápido. Dale. La primera, ¿qué recomendaciones les podrías dar a una persona que va a iniciar como oficial de cumplimiento? Lo hemos dicho bastante, pero te voy a resumir un poco más. No veo el nombre porque se me pusieron John. Voy a resumir rápido. John, primero que se prepare. John, primero hay que prepararse. Ojo, nosotros empezamos a hablar aquí de habilidades blandas, pero no quiere decir que debamos dejar de lado la preparación técnica. Eso es bien importante. 2, conoce el negocio de la organización donde vas a estar, y eso lo acaba de decir, parece que Carlos me hubiera leído la mente de lo que te quería decir cuando leí la respuesta, y dije, le voy a dar estos 3 tips principalmente para hacerlo lo más rápido. Tienes que conocer el negocio. 3, haz aliados dentro de la organización, eso es bien importante. Escoge la estrategia, porque las estrategias no son iguales. Van a depender lo que a mí me puede haber funcionado para una organización, a lo mejor en otra, que yo converse con Carlos me va a decir no funciona. Ve, conoce el negocio, estudia, métete en la cultura de la organización y plantea o diseña una estrategia para que ganes aliados. 3 puntos para empezar. Te deseo todo el éxito del mundo. Y estoy segura que con esos 3 puntos para empezar, tú vas a tener una carrera
exitosa dentro de las organizaciones. Y por favor, no olviden prepararse continuamente, todos los días. No podemos ser un todero, porque no podemos ser un todero, Carlos lo acaba de decir ahorita. Carlos, yo lo digo un poquito más crudo, pero es así, no podemos ser un todero, pero tenemos que prepararnos. Todos los días en el mundo del cumplimiento están saliendo nuevas normativas, tenemos que estar atentísimos a Europa en materia de inteligencia artificial, en materia obviamente de operaciones de criptomonedas, y ahí nosotros tenemos que estar a la vanguardia de estas regulaciones que se están dando. Colombia tiene un proyecto ahorita, Carlos, en estos días lo publiqué en LinkedIn, ese proyecto que tiene Colombia. Segundo, vamos con Johnny. Viste que estoy poniéndome tiempo, Carlos. Vamos con Johnny. Lamentablemente en mi país, Venezuela, el mío también, Johnny, el regulador ya no es tan exigente en esta materia. Bueno, pues sí, totalmente. Yo salí hace 10 años de allá y ya las regulaciones o los entes reguladores, mejor dicho, dejaron de ser, digamos, exigentes, por decirlo de alguna manera. Ya que hay casos en donde el oficial de cumplimiento y el responsable de riesgo no son independientes, generando conflictos de interés. La existencia de estas áreas son más por cumplir una regulación, pero cuando hay una falla, allí es culpa de estas unidades que generaron las alertas pero que nunca las consideraron. Johnny, no es solo de Venezuela. Mira, a mí me ha tocado asesorar en varios países, me tocó Estados Unidos. Otro día les comento cuando me tocó trabajar con Arabia Saudí, fue bien fuerte porque no se sientan con las mujeres. Y bueno, otro día hablamos de esa historia. Me ha tocado trabajar con Estados Unidos, con Chile, con Ecuador, en Panamá, con varios países, y te digo una cosa, Johnny, se repite, donde no se le hace caso a las indicaciones del área del cumplimiento, del oficial de cumplimiento, y cuando estallan las cosas, entonces es culpa de estas digamos, áreas que supuestamente generaron las alertas o no se consideraron. Te tengo una peor, Johnny. Y eso puede ser también, yo quiero venir muchas veces. Escuchen esto, porque no quedaron por escrito. Porque dicen muchas veces si los diste, diste la bandera roja, pero no lo consideré. Johnny, pero me ha pasado de compliance officer, a los que también asesoro, que me dicen, es que me están diciendo que no lo dije porque no lo dejé por escrito. Ojo, otro tips, ojo, nuestros dictámenes, nuestras opiniones deben quedar por escrito. Duélale a quien le duela. Tienen que quedar nuestras alertas por escrito. Y de hecho hay muchísimos casos de oficiales de cumplimiento, por ejemplo, españoles. Y pues como te digo, otro día podemos hablar de eso, porque si no, ya sé que me queda poco tiempo. Pero Johnny, sí, sucede muchísimo. Consejos, tips, siempre demos nuestras opiniones por escrito, así sea en un correo, sea en un dictamen. Hoy los correos ya son aceptados también como medios de prueba, y eso lo empato con la pregunta siguiente que tiene, que me dice, ¿cuáles serían las consecuencias de que un oficial de cumplimiento pase por alto o no se dé cuenta de un riesgo que posteriormente se materializa? Carlos, no sé, ¿qué opinas tú? Grave. Mira, yo he sido profesor de psicología criminal en varias instituciones, y la psicología forense también ayuda mucho como a poder entender el comportamiento anómalo o anórmico, que son dos cosas distintas, que un oficial de cumplimiento no tiene mucha percepción de eso, porque como es pendiente de lo que dice la ley o la circular de la superintendencia, entonces no tiene ese atrás que es la percepción y el conocimiento de neurociencia que permite usted no solo tener intuición, sino conocimiento para poder identificar comportamientos anómalos o anórmicos. Es que lo anómalo es una cosa y lo anórmico es otra.
Lo anórmico va en contra de la norma, pero lo anómalo es lo raro, lo que va en contra del sentido común. Y muchas veces uno no logra identificar al perpetrador porque lo que está buscando es el comportamiento anórmico y no el comportamiento anómalo, Así es. ¿cierto? Entonces, yo creo que uno de los principales consejos que quiero dejar consignado en esta grabación es que, y es una invitación, es a entender que cuando yo soy oficial de cumplimiento en una organización, no solamente estoy caracterizando procesos e identificando controles, sino trabajando con seres humanos que se comportan de A, B, C, D, E hasta la Z y siga de ahí para allá en las columnas del Excel, porque cada ser humano es distinto. En donde yo tengo que poner mi especial atención en lo anómalo y no en lo anórmico, porque lo anómalo precede lo anórmico. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Yo tengo un funcionario que maneja autorizaciones, una historia, y esta es una historia verídica, real, que me pasó hace muchos años, antes de que los oficiales de cumplimiento existieran. Un vicepresidente financiero de una compañía muy grande tenía la autorización para constituir títulos valores a nombre de la organización, ¿cierto? Okay. Certificados de depósito a término, y tenía la autorización tanto para constituirlos como para liquidarlos y volverlos dinero líquido de flujo de caja. Y esta persona tenía todas las autorizaciones posibles. ¿Por qué? Porque había tenido una trayectoria de 25 años en esa organización, donde había sido desde auxiliar de bodega hasta vicepresidente financiero. ¿Dónde está el comportamiento anórmico? En que la norma le permitía a él tanto constituirlos como liquidar los títulos valores. Y solo él y sin supervisión podía hacerlo. Yo puedo constituirlos sin supervisión, pero no puedo liquidarlos sin supervisión. ¿Ese es un comportamiento que va en contra de la norma? No, ese es anómalo. Ese comportamiento es anómalo porque eso va en contra del sentido común. La norma se lo permite, a él le permitía y el reglamento se lo permitía, y la habilitación en su perfil de cargo estaba perfectamente dicho que él podía tanto constituir como títulos valores como liquidarlos. Entonces estaba dentro de la norma. Pero lo que no podía consentirse como normal, no normativo, sino normal, es que él tuviese la posibilidad plenipotenciaria de volver líquido un título valor. Así es. Sin embargo, esa ventana estuvo abierta durante muchísimo tiempo hasta que esa ventana, acuérdense que yo soy el profe de las oportunidades, se convirtió en la oportunidad para él resolver un problema personal de su flujo de caja personal, creyendo que él podía hacer líquido ese título valor y luego reponer el dinero con algún bono o con un pago de nómina, por decir algo. Pero el diablo es puerco y Morphy nació en América Latina, y cuando una cosa va a suceder mal, sucede la peor. Y resulta que el señor hizo líquido una primera parte, un valor pequeño, simplemente para probar que sí podía hacerlo sin crearse ninguna bandera roja en ese flujo de caja. Cuando él vio que sí estaba abierta la ventana
y que era la oportunidad, ya no positiva, sino negativa, de poder hacer líquido un valor superior, él ya fue con otro valor superior e hizo líquido ese valor superior. Ahí, la gerente de la sucursal en donde él fue, vio no lo anórmico, porque él tenía la facultad de hacerlo, sino lo anómalo de la situación. Y fue la gerente de la sucursal la que llamó a preguntar, venga, aquí está, podía ser el vicepresidente de la compañía, era el vicepresidente financiero de la compañía. Pero ella olió. En eso que tú dijiste, atención al detalle. Atención al detalle, intuición, totalmente. ¿Qué? Venga, si este señor vino hace 15 días vino por 2 millones y ahora viene por 200. Bandera roja. Yo creo que esto está raro. Ella tuvo la precaución de llamar a un subalterno de él, porque ya no podía llamar a un superior, porque no estaba a su alcance. Llamó a un subalterno de él y el subalterno le dijo, no, nosotros no estamos en líquidos. Mire la cuenta corriente, mire la cuenta de ahorros, tenemos liquidez. ¿Para qué vamos a volver líquido un título de valor? Sino todo en un par que también entendió el comportamiento anómalo, porque era normal que lo hiciera, porque la norma se lo permitía. Es una invitación. Me estoy robándote tiempo, pero quería poner de presente esa historia porque ilustra como caso eso que nos están preguntando en el chat, y es, venga, usted no tiene que conocer solamente la norma, sino buscar, entender que sí y que no funciona para cada organización. Básicamente es como la invitación. Es totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, hay una cantidad de preguntas y me moriría por responderlas todas. Escogí una. Les prometo que, Carlos, esto significa que me voy a volver a invitar. Por supuesto. Para responder todas estas preguntas. Pero voy a tratar también de responderlas en LinkedIn. Me han inspirado aquí muchísimo. Mira, pero voy a escoger esta, porque para que ustedes vean, John, mira, es John de nuevo. Fíjate. Uy, tenemos una mano levantada y tú sabes que eso es importante. No, claro, dale, Juan. No, perdón, Juan. no había visto. Adelante. Juan. Aló, ¿me escuchan ahí? Hola, Juan. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la verdad, súper interesante escucharle cada una de las apreciaciones, y yo hago parte de esos amigos que están empezando en este tema de ser oficial de cumplimiento y la verdad, muy enriquecido con todos estos comentarios que han hecho. Pero tengo una duda y me disculpan que la haga, pero tengo que aprovechar este momento tan maravilloso de tenerlos ustedes dos. Este es el espacio. Mira, lo que pasa es que estoy en una empresa y la empresa tiene 3 empresas de transporte, pero es una sola empresa, ¿sí? Y como salió esa resolución nueva, la 2328 del 6 de marzo de 2025, donde ponen las empresas de transporte a que tienen que implementar el SARLAF, entonces yo dije, si yo tengo una sola empresa, pero la empresa tiene 3 empresas, ¿debo hacer un SARLAF por cada empresa? ¿O con uno abarco las 3 empresas de transporte? Las 3 son 3 empresas de transporte. No sé si me hice entender ahí. Una organización, la organización tiene 3 unidades de negocios. Entonces, ¿hago un solo SARLAF para las 3 o tengo que hacer una por cada una? Todas son empresas de transporte público de pasajeros. En ese mismo marco, Juan, yo te voy a dar desde la percepción colombiana. Y yo creo que es un acuerdo general que hay entre expertos,
porque todavía no está claro. No está claro. Porque la norma, volvemos al tema de de qué es anormal y qué es anómalo. Sí. Para que tú te cures en salud de lo anórmico, fíjate en lo anómalo. A ese respecto, entonces la respuesta es muy fácil. Tú tienes un modelo de compliance, Sí. que tiene tres vertientes operativas con tres needs distintos, Sí. seguramente sirviendo tres cuencas de transporte diferente. De acuerdo. O tres, no sé si es transporte público de pasajeros o de carga, no sé. Pasajeros. Pasajeros. Entonces tú tienes tres cuencas de servicio o rutas diferentes. Y si tú tienes tres cuencas distintas de servicio, pues son tres tipos de relaciones de terceros que no son los mismos. Sí. Correcto. ¿Cierto? Como tú tienes relaciones con terceras partes que no son las mismas, el modelo puede ser igual, pero la caracterización tiene que ser distinta. Entonces, para que eso no se vuelva una repetición de la repetidera, lo que tienes es un solo modelo y una caracterización por cada tipo de empresa o por cada modelo de negocio, porque en este caso podría ser que en una tenga transporte público de pasajeros, transporte urbano de pasajeros y en el otro tengas transporte terrestre automotor de pasajeros interdepartamental. Estoy poniendo ejemplos para abrir el espectro de todos los que están aquí. Porque otra persona me podría decir, no, yo lo que tengo es carro tanques y en otro tengo transporte de carpa y en otro tengo transporte de contenedores. Son tres modelos distintos, con tres terceros distintos, con afiliados diferentes, con flotas distintas y con clientes distintos. De acuerdo. Que a veces coincidan los clientes y hoy yo voy a llevar mi carga en un contenedor de 20 y mañana lo voy a llevar en uno de carpa. Y el negocio sea el mismo cliente con dos provisiones distintas, eso es un caso particular, pero el problema es que lo dice ahí Jorge Enrique, la habilitación Sí. es independiente. Sí. Es mi Exactamente. respuesta, Coincido. Marilia, desde tu experiencia. Coincido contigo totalmente en que son independientes y obviamente también con lo que dice John Enrique, creo que es, Sí, tienen habilitaciones. Yo te voy a hacer dos preguntas, Juan. Claro que Una, sí. si esto que dice John Enrique, ¿tienen habilitaciones independientes? Sí, todo es transporte público urbano, pero como dijiste Ajá. tú, Carlos, son diferentes cuencas. Uno de pronto en la parte oriental, otro en la parte occidental, pero todos se vinculan en la misma empresa. Los mismos conductores, los vehículos, tienen toda la administración en una sola, concentrada en una sola parte. Pero como tú dices, de pronto hay proveedores diferentes, Y hay tienen NIF diferentes. las tres son Tienen tres personas. empresas con un NID diferente. Ahí está, ahí está, ¿ya? ahí está. Eso ya marca la diferencia. Eso ya marca la diferencia, esas dos. Si bien es cierto, como dice Carlos, a mí no me gusta opinar mucho, ahí está Carlos como autoridad, pero bueno, yo ahí doy mi humilde opinión. Yo siempre llamo a los oficiales de cumplimiento a ser precavidos. Y Carlos queda pendiente una segunda oportunidad para venir aquí para contestar todas esas preguntas. Les tomé fotos para que las tengamos ahí. Pero ¿por qué te digo esto, Juan? Tenemos que ser precavidos. Y ser precavidos es ante la duda. Yo prefiero hacer, si tengo NID diferentes, habilitaciones diferentes, proveedores, cadenas de suministro, todo diferente, la respuesta te la está dando. Seamos precavidos. Entonces, obviamente la responsabilidad que está en tus hombros es grande y por eso pues tienes que tomar todas las previsiones necesarias como el mejor padre de familia. No como el buen padre de familia como nos enseñaron. Escucha, como el mejor padre de familia, como nos enseñaron desde el día 1. Así que mi recomendación es esa, coincido entonces tanto con John como con Carlos. Gracias, muy amables.
Bueno, no, gracias, John. No, me encanta poder, y Juan, poder hacer como este tipo de preguntas porque de esto se trata Mentorio. Mentorio es ese lugar en donde queremos que usted encuentre respuestas o haga preguntas o diga, yo no estoy de acuerdo. Puede haber alguien aquí en estos 8 minutos que diga, no, Marilia y Carlos están equivocados. Hágale, Claro, bien pueda. Argumente, por amor de Dios, pero no nos dejen morir engañados. claro, ojo, Carlos, y yo creo que en eso está lo sabroso de aprender. Yo siento que todos los días tenemos la posibilidad de aprender, así que bueno, esa es nuestra humilde opinión, yo lo dije desde el principio, y bueno, sin embargo, escuchamos opiniones. Mira, nos quedan muchas preguntas yo estoy feliz porque nos queda, Don Enrique, yo, prenda pues la vamos, cámara y pregunte. claro, estamos en confianza. Ya, buenas tardes para todos. Permítame un segundo. No, de pronto ahí para complementar un poco la respuesta del compañero. Yo ahí listo aquí mi cámara. ¿Cómo estás, Eso, Carlos? prenda la cámara. Y le tomamos la foto. No, ahorita en Colombia el boom de los oficiales de cumplimiento, como lo mencionó el compañero, está en la resolución 2328, ¿no? Eso ha disparado un poco la necesidad de formación de nuevos oficiales de cumplimiento en el país. Entonces, digamos que para apoyar un poco la respuesta, las empresas de transporte en Colombia están reguladas por la Supertransporte y estas empresas, la Superintendencia de Transporte en Colombia tiene una herramienta que la llama el Vigía 2. El Vigía 2 es una plataforma tecnológica donde las empresas de transporte reportan una cantidad de información. Ahí hay una sección en el Vigía 2 que habla precisamente de SARLAF. Entonces, ahí es donde se cargan, digamos, los datos de quién va a ser el oficial de cumplimiento de esa empresa de transporte específica. Entonces, al ser NITs diferentes, razones sociales diferentes, habilitaciones diferentes y que se reporta de forma independiente en el Vigía 2, claramente tendría que tener seguramente pueden haber elementos compartidos, pero el reporte ante la superintendencia sí sería de forma independiente, por empresa. Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Gracias, John, por ese aporte, y por complementarnos ahí. Gracias por comentar lo del día 2. Vale. Así que ha sido súper provechoso. Carlos. Es importante, John Enrique, venga, pero no se vayan, John Enrique, no se vaya. Es importante volver a remarcar en ese tema, o sea, yo no me voy a cansar, o sea, si he de morir por eso, pues prefiero morir luchando porque mis colegas, yo no soy oficial de cumplimiento, o sea, empecemos por eso, pero los veo a todos, con todos tengo una relación muy capilar. De hecho, les quiero contar, dentro de 8 días tenemos invitado a Luis Carlos Mellado Vargas, que muchos lo conocen, es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Bravo. Lo tenemos dentro de 8 días invitado para que sigamos también como profundizando en esto. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir una cosa muy importante, John Enrique, y es, venga, la circular, la compartimentación de los sistemas de los modelos de riesgo, más que el modelo de riesgo, es el tipo de empresa que lo padece o lo vive. Es el tipo de negocio. Porque el modelo de Sarlaf o de Sagrilaf es casi que lo mismo para todos, ¿cierto? Hay ciertas individualidades o ciertas especificidades tal vez que la hacen diferente o muy particular. Pero finalmente lo que estamos protegiendo, o sea, ¿cuál es lo voy a decir para no meter la pata, ¿cuál es el propósito final de tener un sistema de compliance en una organización? Es proteger la integridad de
una reputación y de una marca. La integridad, no la operación, la integridad. Porque aquí lo que está en juego es la reputación de una operación y de una marca. Eso es lo importante. Esto es solamente una herramienta que obligatoriamente, como voluntariamente nadie la estaba haciendo, pues los reguladores tuvieron que decir, pues toca imponerlo. Es lo mismo que los programas de ética y transparencia empresarial. Ole, qué triste que en una sociedad la ética se tenga que poner por decreto. Uy, qué horrible. O sea, que un comportamiento ético normatizado y normalizado, que lo legal y lo jurídico y lo ético esté tan en tela de juicio que haya que hacer una norma para que la gente tenga ética, es el reflejo de una sociedad que está viviendo momentos Enferma. difíciles y está enferma. Bueno, yo no lo quería decir, pero sí, una sociedad enferma. Entonces, es una sociedad enferma, pero yo no quiero seguir hablando de la enfermedad. O sea, por eso es que yo tengo esta camiseta. ¿Cierto? Yo no quiero que sigamos hablando de la enfermedad, porque ya sabemos que estamos enfermos. Ahora es cómo nos salimos del... Sí, eso. ¿Cómo nos salimos del bollo? ¿Recuperando la ética que teníamos antes? No, construyendo una nueva. Construyendo una nueva y que si ya están las normas, pues es las normas las que nos están ayudando a construir una nueva ética en las empresas. El problema no es de compliance legal, es de ética. El problema no es de protección de datos personales, es del cuidado, de velar por la integridad del otro, que me confía su vida, su identidad digital a mí, porque cree en mí que yo se la voy a conservar y se la voy a guardar. Es un tema de confianza. Entonces, la invitación no es moralizante. Entiéndame que yo no hago, esto no es una cátedra de moral, porque yo también soy pecador. Yo soy más abogado que ingeniero, entonces yo también voy a ir al infierno. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, nada, esto se nos acabó el tiempo. John, muchísimas gracias. Carlos, gracias por tus preguntas, gracias por tu intervención y gracias por dejarnos ver tu cara. Ya sabes que es tu casa. Gracias, gracias, John, gracias. No me quiero ir, no me quiero ir, John. Tú hiciste una pregunta y traté de contestarla ahí. No me quiero ir, pero bueno, hay una hora para terminar. Me encanta lo que acaba de escribir Alejandra. Alejandra escribió lo siguiente: si cada uno implementamos pequeñas acciones, podemos lograr entre todos grandes cosas. Comencemos a hacer la diferencia. Bravo, Alejandra, me quiero parar y decir